Estamos viendo este mes ya acercándonos a los días que llamamos como Semana Santa, ¿no? A Jesús como siervo, Jesús en su ministerio. Lo vimos restaurando, lo vimos dependiendo del Padre, lo vimos orando. Y podemos decir que el Señor está esperando eso de nosotros, ¿no? Que dependamos de Él y no de nuestros recursos, de nuestras fuerzas, que oremos para decidir y no que decidamos para después orar. Y que no seamos del equipo que rompe o que desecha, sino del equipo que restaura. Cuando uno ve el ministerio del Señor puede entender un poco más el corazón y la mente del Padre, ¿no? ¿Cuál era el diseño divino para continuar con el plan de salvación que tenía ideado a través de la muerte de su Hijo? Pablo lo dice a los Efesios en el capítulo 3, dice que el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y potestades y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. El propósito de Dios, dice Pablo, Efesios 3, 9, 10, 11, con todo esto fue utilizar a la iglesia. La iglesia estaba en la mente y en el corazón de Dios. Y lo que va a hacer Dios en pueblos, en ciudades, en naciones, en el mundo entero, lo va a hacer a su iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Ahora, ¿cómo comenzó esto, no? Porque es extraño. ¿Saben lo que me extraña? Que si hay alguien que podía hacer las cosas solo, que tenía todos los dones y recursos, y que no necesitaba de nadie para llevar la misión del Padre adelante, era Jesús. Sin embargo, el Señor, como escuchamos el domingo pasado, ora al Padre para poder elegir un equipo que lo acompañe. Gente que pueda llevar con Él esta visión celestial de llegar hasta lo último de la tierra. Y comienza a trabajar en un grupo de personas comunes como cada uno de nosotros. Y nos muestra que la obra es un trabajo en equipo, porque semejante desafío de ir hasta lo último de la tierra es imposible si no lo hacemos juntos. Y esto ya estaba entretejido en la historia de Dios desde la creación, que no quiero ahondar mucho ahora porque si no se nos va a ir el tiempo. Hablamos hace unos domingos de hacer discípulos, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Hagan algo, una mueca, algo así. No, es una broma. Estamos de acuerdo, yo sé que estamos de acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿qué discípulos necesita la misión de Dios que nosotros formemos? Porque cuando el Señor elige, lo hace pensando en lo que hay que lograr. Cuando el Señor elige, no llama por llamar, no arma un equipo para que ellos se sientan bien o para ocuparlos en algo. El Señor elige por visión celestial. El Señor comienza con el fin en mente de lo que tiene que lograr. Comienza pensando en la misión del Padre. ¿Qué necesita la misión del Padre para cumplir, para que se cumpla la visión celestial? Que cada hombre, que cada mujer, que cada niño tenga reiteradas oportunidades de oír, de ver y de palpar el Evangelio de Jesucristo. Está preparando una generación de enviados, porque el Señor ora en Juan capítulo 17 y dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Está preparando una generación de enviados. Con esa preparación van a preparar a otros para que sean enviados y preparen a otros y lleguen hasta lo último de la tierra. Hermanos, si no se cumple Hechos 1:8, ¿se acuerdan de Hechos 1:8 que dice?
Yo le digo la primera palabra, recibiréis cuando venga y me seréis. ¿Qué hace un testigo? Cuenta. Chocó con la moto. ¿Y cómo fue? Y este venía, pasó el otro, pasó en rojo. Cuenta. ¿Sí? Me seréis testigo, ¿a dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor da un círculo geográfico y empieza a extender la visión de Dios a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Ahora, si no se cumple de Hechos 1:8, vienen, acuérdense, Hechos 8:1. ¿Qué pasó entre el 1:8 y el 8:1? Se quedaron con ellos en Jerusalén. Y Hechos 8:1 empieza diciendo que Saulo consentía en la muerte de alguien. ¿De quién? Después vamos, muy bien. ¿Y qué pasó? En aquel día hubo una gran persecución. ¿No van a salir? Sí van a salir. En aquel día hubo una gran persecución en la iglesia en Jerusalén y se fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios dice algo, lo va a hacer. El Señor los forma para que vayan y muestren. El Señor elige, recorre y elige personas que nosotros no elegiríamos, porque no salen de ningún seminario, de ningún instituto, no tienen estudio, no tienen preparación. ¿Qué quiero decir? ¿Que no estudien? No, sí estudien. El jueves el Rodri va a estar tomando asistencia. Mentira, no me miren así con esa cara de susto, decir, este dice algo que sabe y nosotros no sabemos. No, pero sí, no digo eso. Pero a pesar de todos sus errores y de todo lo que el Señor va a empezar a cambiar en ellos, el Señor ve un corazón sensible, un corazón permeable. Eso es lo que buscó el Señor, un corazón sencillo que no va a luchar con lo que el Señor le dice que haga. Si bien a veces no entendían mucho, pero seguían adelante porque el Señor les decía, es por ahí y es por ahí. El Señor llama porque entiende lo que el Padre le encomienda y el Padre está pensando y lo forma. Y no trabajó en estudios teológicos profundos, sino que trabajó en principios del reino. Los llamó, los formó, los envió y les mostró el futuro deseado por Dios. Visión celestial, Lucas capítulo 24, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, a todas las naciones, dice Lucas. Después de esta formación y después de que el Señor parte, podemos ver a la iglesia en Hechos. Se enfocan los valores del Evangelio y en la expresión de esos valores en la vida diaria para cumplir la misión. El Señor sabía que lo que iba a impactar este mundo no era la teología, eran las vidas. Vidas en movimiento. Y el gran desafío que tenemos hoy como iglesia es hacer práctica la teología. Que no quede solamente en una instrucción teórica, sino que llene la mente, baje al corazón y se produzca un impacto en la sociedad. La iglesia en Hechos vivía, y eso nunca termina porque se potencia, se contagia. Estamos viendo el servicio del Señor y creo que muchos de los que están acá están comenzando a pensar en servir, comenzando ministerios. No planifique actividad, porque la actividad empieza y termina. Planifique crecimiento. Que la actividad lleve al crecimiento, porque el crecimiento nunca termina. Las vidas contagian. Las vidas potencian a otras y contagian y hacen crecer. Hay una expresión en inglés que dice, monkey see, monkey do. Mono ve, mono hace. ¿Sí? No digo que son monos, es una expresión solamente. Digo que las vidas contagian. Que cuando yo veo una vida servir, crecer, impactar en su lugar con el Evangelio, eso contagia todo el cuerpo. La iglesia en Hechos se preguntaba, ¿cómo vamos a vivir para cumplir la misión? La iglesia hoy en día se pregunta, ¿qué vamos a hacer?
para cumplir la misión. ¿Se dan cuenta? Dos enfoques diferentes, uno en la vida, el otro en la actividad. Ahora escuchen bien. Esto fue solo la introducción. Ahora tenemos 1 hora más. Así que si puso el agua antes de venir para los fideos, va a estar evaporada. El ADN, la esencia, la identidad que iba a tener el discípulo, lo que iba a atravesar cualquier preparación de la vida que el Señor les iba a dar. Hay algo por lo cual, dice el Señor, ustedes van a ser identificados, ¿sí? Hay algo por lo cual ustedes no solamente van a hacer cosas, sino que van a estar identificados por algo. A ver si le podés dar un clic ahí, porque no me funciona este. Y después sigo yo. Lo que el Señor les dice en Juan 13:35 es lo que los va a identificar. En esto conocerán. Esa va a ser la marca que van a tener. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. La marca que identifica el ADN celestial, la esencia de la vida del discípulo, de ese grupo de cristianos, no iba a ser lo que enseñaban, iba a ser lo que eran entre ellos, si tuvieran amor. ¿Cómo servir así en una cultura que todo lleva a pensar en uno mismo? En una cultura donde tengo que defender mi lugar para que nadie me gane. En una cultura donde tengo que imponerme, donde tengo que forzarme para que me vean y me tengan en cuenta. En una cultura que empezó a ingresar en el corazón del siervo, que se esfuerza para que lo vean, que se agarra de lugares y defiende lugares para que nadie lo saque y que hace un esfuerzo personal para que lo elijan. Pero el Señor dice en Mateo capítulo 20, dice, no puede ser así entre ustedes. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, el Señor hace un relato de los líderes y dice, no puede ser así entre ustedes debe ser diferente, el que quiera hacerse grande será su servidor. O sea, escuchen bien hermanos, no está diciendo que es grande porque sirve, ojo el piojo, está diciendo el que quiera, el que aspira, el que desea, será primero servidor y será grande no por lo que hace, sino por su corazón. Por su corazón de siervo, por su corazón de esclavo. Porque eso es lo que identificaba al Señor. Porque puedo servir y estar en todos lados, que entre paréntesis no es lo que Dios quiere. Porque si no, no hubiese puesto diversidad de dones en su cuerpo. Pero si en mi corazón hay una lucha interna por conservar un lugar para ser reconocido, si sirvo pero me hace mal cuando alguien desarrolla otros dones al lado mío y toca mi lugar de servicio. Si digo sí, que todos sirvan, pero en mi corazón hay algo que no podés disimular. Hay un meme que dice, he logrado callarme, pero tengo un problema con mi cara porque son como los subtítulos. Cuidado con los subtítulos. No va a ser así entre ustedes. No puede ser así entre ustedes. Si estás así y estás sirviendo, es el momento de acomodar algunas cosas. Porque tal vez Dios está permitiendo que sirvas, pero Dios no está aprobando tu servicio. La pregunta hoy es, viendo el servicio del Señor y cómo Él conducía todo su servicio en esta tierra, ¿querés que Dios permita o querés que Dios apruebe?
Podemos hacer todo, pero si nuestro corazón no está atravesado en toda dirección, impregnado como una esponja por el amor, de nada sirve, dice Pablo a los Corintios, capítulo 1. ¿Se acuerdan? No, capítulo 1 no. Por eso nadie contestó, porque no es capítulo 1, es 1 Corintios, capítulo 13. Que lo tomamos para el matrimonio, pero Pablo le está hablando a la iglesia. De nada sirve. No sirve de nada. Si en nuestro corazón todavía hay celos, contiendas, disensiones, murmuraciones, lo que dice el apóstol, pensamiento, ¿tenemos que ser perfectos? No, hermano, porque si no, cerremos la puerta y nos tenemos que ir cada uno a nuestra casa. Perfecto no, pero hay que resolver. Hay que resolver. No podemos estar con materias pendientes en nuestro corazón. Primero si querés servir al Señor. ¿Perfectos? No, porque si no yo hoy no estaría acá. Que podría estar ahí, no es que estoy acá por una cuestión, no, pero no podría estar sirviendo. Pero hay que resolver. Mientras vamos caminando, vamos madurando y vamos resolviendo cosas. En la cena, en la última cena que el Señor iba a compartir con ellos, hay todo un mensaje del Señor, un relato que va desde el capítulo 13 de Juan al 17. Jesús hace una oración al Padre por ellos que tan urgente en ese momento como Él es en este momento. Y por algo el Señor ora así, y por algo el Espíritu Santo le hace recordar a Juan que lo anote. No ruego solamente por ellos, dice el Señor, sino por los que van a venir. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, ¿para qué? ¿Para que estemos bien? No, para que el mundo crea. Lo que el Señor está diciendo, el amor, nuestra unidad para la sociedad es un asunto de credibilidad. La gente no va a creer nuestro mensaje por más que sea verdad si no nos ve amándonos, unidos, porque el mensaje no tiene nada que ver con lo que vivimos. No es solo estar juntos, es más profundo, es más espiritual. No es una actividad que hacemos para estar juntos y pasar un tiempo juntos. Es un compromiso espiritual de cada uno de los que estamos acá, adelante de Dios, para proteger, para preservar lo que el Señor tanto le costó en la cruz, la unidad. Ahora, podemos estar juntos, pero tal vez ni te hablas con alguien. Tal vez hoy hay personas que no se saludan. ¡Ay, qué bárbaro! No, puede ser. El tema es, hay que resolver. Tal vez hoy vos me mirás acá arriba y vos decís, ahí arriba. Puede ser. El problema es que no crezca, hay que resolver. Una cosa es estar juntos, pero tal vez ni te hablas con alguien. Entrás y te sentás allá y la otra persona allá y la otra persona agarra por acá y vos agarrás por la otra avenida y... Qué bueno, dice el salmista. ¿Se acuerdan? Cuán bueno, hay una versión que dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Punto y aparte. No, ¿cómo sigue? Ajá. Podemos estar juntos o no, pero otra cosa es estar juntos en armonía. Juntos en armonía. ¿Y cómo termina? Allí envía Jehová. ¿A dónde? En esa armonía, en esa armonía de relaciones, porque la armonía es cada uno toca su nota, pero cuando tocamos todos juntos, armonía de relaciones, ahí envía Jehová bendición y ¿qué más? Salvación, vida eterna. Así termina el salmista. En ese ambiente donde Dios derrama bendiciones y añade la salvación.
Y cuando la armonía no está, no solo sufrimos nosotros, sino que sufre el Evangelio. El modelo de unidad de Jesús que ora por su iglesia no es un modelo terrenal, es un modelo celestial. Que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Un modelo celestial. Ahora, yo no quiero hablarles en esta mañana de la profundidad de esa oración ni de la parte teológica de esa oración. Quiero hablarles de algo que el Señor hizo antes, que fue la antesala de toda esa oración que Juan registra. Porque el Señor no deja una actividad, le muestra algo que va a transformar completamente su vida, su mente, su corazón. Porque yo me imagino al Señor antes de ir a la cruz, recorrer con su mirada la mesa que lo rodeaba, toda esta banda de discípulos, permítanme con todo respeto, una banda de discípulos. Y una banda porque era una banda. Había que liderar esos discípulos. Es como esos padres que se van y dejan a los chicos por primera vez solos, ¿sí? No saben, se van, pero y dicen, ¿no vamos o no lo vamos? Y sí, vamos, lo necesitamos, pero no sabemos. Cuando volvamos no sabemos lo que vamos a encontrar. Y si la dejan con la abuela atada, ¿sí? Ahí con alambre de púa para que la abuela no se caiga. Pero eso le está pensando el Señor, yo me voy, estos se van a matar, se van a empezar a preocupar por los lugares, van a empezar a ver quién dice primero las cosas, quién dirige, quién lidera, quién lleva adelante las cosas, quién es primero, quién es último. Entonces el Señor no dice algo, sino que hace algo. Ellos no van a olvidar. Hizo algo que quedó grabado en los corazones de cada uno de ellos. Y hizo algo que yo me atrevo a decir con todo temor y con todo respeto, que salvó el movimiento de la iglesia esa noche. Y es algo que si nosotros podemos en práctica, va a salvar relaciones, matrimonios, iglesia. Juan capítulo 13, versículo 1. ¿También? ¿Sí? Bien. No, pues si no cortamos acá. Si no están bien, no. Bien. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús, dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Creo que está mal la cita ahí. Es 14, no, o 15, si usted está anotando todo lo que leímos. Lo pongo en contexto un segundo, aunque sé que muchos saben. En aquella época la cultura hebrea no usaba calzado como lo usamos nosotros, calzados cerrados. Esos usaban calzados abiertos, tipo sandalias. Y los caminos en ese momento, en ese lugar, caminos desérticos, de piedra, llenos de polvo, se imaginan cómo llegaban a una casa. Entonces, los pies eran lo peor, los pies eran un espectáculo. Los padres de preadolescentes me van a entender. ¿Sí? Cuando vuelven de jugar, sacate las zapatillas. No queda ni el perro, ¿sí? Entonces, las mesas eran bajitas. No como las mesas que nosotros tenemos ahora, sino que eran mesas como nosotros llamamos ratonas. A veces ni mesas, simplemente en el suelo, unas alfombras, unos almohadones, y cada uno se reclinaba y estiraba en su cuerpo. Entonces los pies de uno podía hacer que coincida con la cabeza del otro. Entonces, ¿se imaginan comer ahí? ¿Se imaginan ustedes comiendo así con algunos de los que están acá? Los pies, los hongos, la mugre, no. Era de buena educación, no solamente como hacemos nosotros en Occidente, lavarnos las manos para comer, sino lavarse los pies. Entonces, ¿qué había? En las casas de la gente de más pudiente, de más recursos, tenían esclavos que se encargaban de eso, lavaban los pies de la gente. Generalmente le hacían pagar el derecho de piso, como decimos nosotros, al de menor rango, al esclavo más nuevo, que hacía lavarle los pies a la gente que venía a comer. Ahora, ahí estaban rodeando la mesa un grupo de discípulos, los pies sucios, ningún esclavo para lavar los pies, había agua, pero nadie se atrevió a levantarse y a lavarlos. Por eso ocurre algo escandaloso para ellos, ocurre algo que sale de los parámetros normales de lo que ellos estaban acostumbrados. El Señor se pone de pie, el Señor, el Maestro, se pone de pie, se quita su manto de maestro, se ciñe la toalla, agarra el agua y se agacha y comienza a lavar los pies de los discípulos. Yo me imagino toda esa banda dando vuelta ahí alrededor de ese lugar, mirándose lo que el Señor estaba haciendo. Nadie hablaba. ¿Quién habló? Que dicen los estudios que tenía un poco de sangre argentina. No, mentira, esto es mentira. Pero siempre hablaba. Lo que todo el mundo estaba pensando, Pedro lo ponía en palabras. ¿Lavarme los pies a mí? Eso no. El Señor dice, Pedro dice, no, nunca me vas a lavar. Pero lo que el Señor le contesta, a veces lo pasamos por alto, y el Señor le dice, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Si yo te lavo los pies, Pedro, estamos construyendo una plataforma, un lugar de relación. Pedro, si te lavo los pies, aunque ahora no entiendas, nos va a unir, nos va a identificar. Mi esencia va a estar trasladada a tu vida y cuando vos lo hagas, mi esencia va a estar ahí. Pedro, si te lavo los pies, vamos a ser uno. Vas a tener parte conmigo, lo que le está diciendo el Señor. Y si había un grupo difícil de unir, eran los discípulos. Muy diferentes, pero como somos diferentes nosotros. Diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de ver la iglesia. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una idea diferente de cómo tendríamos que hacer las reuniones, de cómo tendrían que ser los ministerios. Diferentes formas de trabajar con la familia, con los hijos, diferentes recursos. Somos diferentes. Pero lo que el Señor está proponiendo no es una actividad para que seamos iguales, es una manera diferente de ver las personas. Es una forma diferente de encarar las relaciones. La manera diferente de mirar, de encarar las relaciones, porque cuando eso ocurrió en este cuarto, los discípulos salieron ahí y seguían siendo distintos.
Los hizo uno, no los hizo iguales. Como nosotros acá. El Señor está queriendo que nos amemos y que seamos uno, para que el mundo crea, pero no que pensemos todo lo mismo, que estemos de acuerdo con todo, que sí, que hagamos las mismas cosas. No está diciendo eso la palabra. Y yo no sé cómo están tus relaciones hoy acá. ¿Cómo ha llegado cada uno acá con el recorrido de su vida, de su familia, del servicio, de la iglesia? Pero yo veo en el acto del Señor, no en lo que el Señor dice, sino en lo que hace, por lo menos 3 cosas, rápidamente quiero nombrarlas, que si nosotros la ponemos en práctica, hermano, puede cerrar una grieta, esa palabra que tan acostumbrados estamos a escuchar. Una grieta en tu matrimonio, con tus hijos, una grieta en el servicio, en la iglesia. En primer lugar, inclinar. Y no estoy hablando de inclinar el cuerpo, porque el Señor toma la toalla, toma el agua y se inclina. Pero no estoy hablando de la acción de inclinar el cuerpo, sino de inclinar el corazón. Porque inclinarse es un acto de humildad. Y la verdad que a veces lo que no nos deja inclinarnos no es tanto una rodilla dolorida, ¿sí? No es tanto una rodilla hinchada, sino un orgullo hinchado. Por eso el orgullo es el mayor enemigo para nosotros de que seamos uno. El mayor enemigo de las relaciones. Porque uno muchas veces cree que todo lo puede, que nadie le va a decir nada, se las sabe todas, y se sube a ese caballito chiquito, al pony del orgullo. Y es como el mal aliento, ¿sí? Todos se dan cuenta que sos un orgulloso, menos vos que lo tenés. Pero cuando uno se sube a ese caballito y se sube a esa nube de humo por lo que hace, por lo que el Señor le ha permitido, o por el tiempo, empieza a recibir instrucción solo de sí mismo, porque no permite que nadie le diga nada de lo que tiene que hacer. Proverbios 3 dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. El orgullo no pide consejos. Y cuando uno empieza a tomar enseñanza de sí mismo, tu propia prudencia, tu propia opinión, cuando uno toma enseñanza de sí mismo, tiene a un necio como mentor. Dice la palabra que leímos, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, sabiendo de dónde venía, que había salido de Dios, y a dónde iba, sabiendo que a Dios iba, se ciñe una toalla y toma el lugar de esclavo. El Señor, sabiendo quién era, toma la toalla de servicio, y acá tenemos un principio: el que sabe quién es, puede humillarse. El que sabe quién es puede humillarse. Jesús sabía que era el Rey del universo, que el Padre le había dado todo en sus manos. El Padre había puesto todo, que el que sustenta la creación, el que tiene toda la autoridad en sus manos, en el cielo, en la tierra y por debajo de la tierra. Y con esas manos de autoridad limpia los pies mugrientos de esos discípulos que tiene sentado ahí. No tiene problemas en mostrarse como el menor. ¿Saben por qué? Porque si había alguien en esa sala que tenía claro quién era su identidad, ese era Jesús. Porque cuando sabés quién sos,
no necesitas andar demostrando nada a nadie. Y uno con el tiempo se da cuenta de lo peligroso que es un cristiano que tiene autoridad en sus manos, que el Señor le ha dejado que ocupe una posición, pero tiene inseguridad en su corazón y en sus emociones. Porque cuando no tenés claro quién sos por dentro, querés andar demostrando por fuera. Y eso no ayuda para nada, no tiene nada que ver con el amor que el Señor está mostrando. No es fácil inclinarse, ¿no? Porque estás dando la autoridad a una persona que tal vez vos crees que no la tiene, para que reciba de vos todo ese servicio de amor, todo ese servicio de entrega. Es inclinarse y es ser vulnerable, es bajar las defensas, bajar la imagen que queremos mostrar. Hermanos, en el modelo de Dios es más importante tener amor que tener razón. En el modelo de Dios es mejor ganar una vida que una discusión. El modelo de Dios dice que el que pierde muchas veces gana y el que se baja, el que se humilla, el que se inclina, ¿qué dice? Será levantado, será enaltecido. Entonces nosotros tenemos que decidir si vivimos nuestra vida personal, nuestra familia, nuestro servicio con el modelo de Dios o con el nuestro. Tenemos libertad para decidir. Pero resolvamos. Por eso, para ser uno como en el cielo, primero hay que inclinarse en la tierra. Inclinarse. Empezar a bajar. Como le dijo el Señor a Zaqueo, bájate del árbol. Vamos a empezar a inclinarnos. En segundo lugar, mirar. No solo el Señor se inclina, sino que mira, y es la mirada correcta. Cuando el Señor ve los pies sucios de sus discípulos y se dispone a lavarlos, Pedro le dice, no lo vas a hacer. Le dice, entonces, y después cuando el Señor le contesta, le dice, no solo los pies, entonces todo el cuerpo, la cabeza, todo el cuerpo, los brazos, las manos. No, le dice el Señor, no estás limpio. Solo necesitas los pies. Y pasamos por alto esto. El Señor le dice, Pedro, tus pies están sucios por el camino, pero eso no define tu corazón. No define quién sos vos para mí. Escuchen bien, Jesús ve los pies sucios de Pedro, pero entiende que esa suciedad no está definiendo el corazón y la vida de Pedro. O sea, el Señor no le dice, sos un sucio. El Señor le dice, estás sucio. Porque tenemos que también saber que mientras andamos en este camino, mientras caminamos la vida, hay polvo, hay mugre que se empieza a adherir a nuestros pies. ¿Cuál es la tierra del camino? Bueno, tal vez hay contactos que no deberías tener. Tal vez hay miradas que no deberías hacer. Tal vez hay relaciones que deberías acomodar. Tal vez hay pensamientos que no tienen nada que ver con Dios. Tal vez hay cosas en tu corazón con otras personas que hay que sanar. Y tal vez hay cosas que deberíamos haber hecho que no las hicimos. Hemos cometido errores, hemos transgredido a veces la bondad de Dios, la paciencia de Dios. Hemos pensado cosas de nosotros mismos que no están bien. Y hasta pensado cosas de los demás. Pero el Señor es diferente porque ve la suciedad del camino de este hombre y no pone en juego su identidad.
no pone en juego su salvación, su corazón. No juzga la identidad ni el corazón de Pedro, ni le baja el precio a la vida de Pedro. Pero hay que lavar, dices. Hay que limpiar. Y es una buena mirada para nosotros hoy. No necesitas lavarte entero, pero hay cosas en el camino que se han ido pegando. Y no podés seguir caminando así y sentarte a la mesa del Señor con esos pies. Entonces el Señor dice, esto no define para nada quién sos vos, vos seguís siendo el mismo para mí, pero hay que lavar, hay que resolver, hay que limpiar. Aquel que te ve te dice, vos sos un sucio. El Señor dice, vos estás sucio. Vení, vamos a lavar para seguir el camino. Es más fácil, es más cómodo emitir un juicio que lavar los pies. Es más fácil alejar a las personas con juicios determinantes que sacarse el manto de superioridad de maestro, de que yo ya me la sé, inclinarse y lavarle los pies. ¿Saben una cosa? El Señor sigue mirando igual. El Señor tiene la mirada correcta. El Señor sigue diciendo, vengan a mí, los que están trabajados, cargados, vengan a mí. Vengan, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y el oportuno socorro. Vengan, vengan. Vengan a la limpieza del agua de vida, vengan. Ahora, Dios no nos ha llamado a ser críticos de la mugre del camino de los demás, sino que Dios nos ha llamado a ser lavadores de pies. En tercer lugar, y termino, el Señor se inclina. Hay una mosca que la mandó el enemigo, en cualquier momento me la como. El Señor mira diferente. Pero lo tercero que hace el Señor, y termino, es derramar. Pero el Señor no solo derrama agua, sino que derrama gracia. ¿Saben por qué? Porque Él lava los pies de los que unas horas después se iban a correr a abandonarlo. El Señor lo sabía. Sin embargo, con la claridad de su identidad en Dios, con la autoridad de su relación con el Padre y de su oración con el Padre, con la claridad de lo que Él debía hacer en su ministerio, que era amar, entregar su vida por los demás. Con esa claridad, esa profunda convicción, derrama gracia. El Señor lava los pies de Tomás, que siempre estaba dudando, que lo cuestionaba. Hermanos, el Señor hoy mismo, en este lugar, puede lavar los pies de aquel que está dudando. ¿Hay alguien acá que está dudando? Dudando que no sabe si el Señor lo va a ayudar. ¿Cómo va a ser el Señor para solucionar esto? Y no sé cómo va a ser, y no sé si lo podrá hacer. ¿Hay alguien que está dudando? ¿Hay alguien que está dudando de que Dios lo puede sacar del pantano en que está? ¿Hay alguien que está dudando que Dios puede añadir esa fuerza que necesitas? ¿Hay alguien que está dudando acá? El Señor está dispuesto hoy a lavar tus pies a pesar de que estés dudando.
El Señor está dispuesto a derramar su gracia como lo hizo con Pedro, que había dicho que no lo iba a abandonar y después lo niega cobardemente, no solo una, sino 3 veces. Y el Señor hoy mismo está en este lugar y está viendo si hay alguien que prometió seguirle y no pudo. Y no pudo porque la vida, porque las circunstancias, porque los problemas, porque las crisis, porque tal vez los problemas interpersonales lo han llevado a colgar los guantes. El Señor está dispuesto hoy acá a lavar los pies de aquel que prometió y no pudo seguir. El Señor está dispuesto a lavar los pies de Judas, que unas horas después lo vendió por unas miserables monedas. ¿Y el Señor sabe qué hace con lo que los traiciona? Lava los pies. Sigue lavando los pies. Porque no depende del traidor, depende de la esencia de él. ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Saben lo más maravilloso de esto? El Señor sigue llegando hoy con el mismo amor a nuestras vidas. Él sigue cumpliendo su ministerio con nosotros. El Señor hoy está dispuesto a lavar nuestros pies otra vez. A pesar de todo lo que hemos vivido y que tal vez hay algunas cosas que nos identificamos con algunos discípulos, pero el Señor sigue preparado hoy. Hoy dijimos gracias, Señor, por estar acá, porque si no fuera por vos que abrís la puerta de este lugar, esto no tendría sentido. El Señor vino acá con su agua, con su toalla, con su lebrillo, para lavarnos los pies. ¿No será que también nosotros tenemos que hacerlo con los demás? ¿No será que debemos cambiar nuestra forma de ver las cosas, la vida, la obra, la iglesia? De decidir antes, porque el Señor decide antes derramar gracia, sabiendo que lo van a abandonar. Nosotros decidamos antes perdonar, derramar gracia, amar, a pesar de que sabemos que somos falibles y que podemos recibir heridas y que vamos a herir a otros. Decidamos antes inclinarnos, tener una mirada correcta de la suciedad del otro y derramar gracia. Porque no te podés escudar con lo que decimos a veces, esto es asunto mío. No, no es asunto tuyo. Ni es asunto entre 2 o entre 3 o entre 4. No es asunto de un grupo. Esto es un asunto de eternidad. Si hay cosas en tu corazón que no están bien, tus formas, tus celos, hay que resolver porque es un asunto de eternidad, de credibilidad para el mundo. No solo es un asunto tuyo. Esto es una imagen en el Seminario Teológico de Dallas. Ahí forman los futuros pastores, estudiosos, teólogos. Decidieron poner esta imagen para que todo el que estudia no olvide y recuerde lo que somos. Fíjense el rostro del Señor, no se ve. Lo tiene cubierto con su cabello y el autor hace esto porque quiere dejar un mensaje, y es que cada uno que pase por ese instituto, si quería ver el rostro del Señor, tenía que dejar su mochila llena de libros, de razones, de discusiones teológicas, de formas, de reuniones, de liturgias, dejar todo a un lado e inclinarse para mirar desde abajo hacia arriba el rostro del Señor.
Queremos ver el rostro de Jesús en cada situación nuestra. Esa es la posición. Queremos que el rostro del Señor resplandezca en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en la iglesia, en tu ministerio, en tu servicio. Esa es la posición. Una tiene que decidir qué va a hacer. Yo creo que el Señor nos está llamando a ser lavadores de pies. Que podamos disfrutar eso en nuestra vida, pero que podamos trasladarlo a los demás. Uno decide qué ecuación matemática va a hacer en el ministerio y en la iglesia. ¿Vas a sumar? ¿Vas a dividir? ¿Vas a restar? ¿O vas a multiplicar? Señor, gracias por este tiempo. Y gracias por tu presencia en este lugar. Porque la verdad que no tiene sentido en nuestra vida ni nada de lo que hagamos si vos no estás acá. Y gracias porque teniendo todo en tus manos, todo el dominio, toda la grandeza, toda la honra celestial, te dignaste venir acá. Nos diste ejemplo de cómo vivir, de cómo servir. Pero lo más maravilloso es que hoy seguís inclinándote, lavando nuestros pies, derramando gracia sobre nuestra vida. Padre, te adoramos, te agradecemos. Necesitamos que estés en el trono de nuestro corazón para que esto nosotros lo podamos trasladar a los demás. Nos cuesta, sí, nos cuesta. Nos cuesta por nuestro orgullo, por nuestra carne, por nuestra manera de pensar, por las diferencias, porque en algún momento tal vez nos distanciamos, Señor, que puedas sanar relaciones en los hogares, en los barrios, en la iglesia, para que el mundo crea que vos nos enviaste, para que el mundo vea un mensaje no tanto hablado, sino también vivido, para que cada mujer, cada hombre y cada niño pueda ver, oír y palpar el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.